¿A dónde fue Jesús durante 3 días entre su muerte y resurrección? La historia de la muerte y resurrección de Jesús es el pilar sobre el cual se asienta la fe cristiana. La cruz y la tumba vacía marcan el final de un capítulo doloroso, pero también el inicio de una nueva vida para todos los que creen en él. A menudo, sin embargo, la pregunta surge, ¿qué ocurrió durante esos 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús? ¿A dónde fue él durante ese tiempo? ¿Por qué esos 3 días son tan significativos en el plan divino? Vamos a adentrarnos en los misterios de esos días y descubrir no solo la magnitud de lo que sucedió, sino el mensaje de esperanza que nos trae. El viernes, después de la agonía de la cruz, Jesús entregó su espíritu en manos del Padre. La tierra tembló, las tinieblas se apoderaron del cielo, y un velo se rasgó en el templo, dejando un hueco visible entre el lugar santo y el lugar santísimo. Era un símbolo de que algo monumental había ocurrido, un cambio irreversible había tenido lugar. Jesús, el Cordero de Dios, se entregaba por completo, no solo para perdonar los pecados de los que estaban vivos, sino también por los que habían muerto, para hacer posible la reconciliación entre la humanidad y su Creador. Con su muerte, el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba. Un sepulcro sellado con una piedra enorme, vigilado por soldados romanos para asegurar que nadie interfiriera con el cuerpo. Pero esa piedra, esa barrera, no iba a ser el final de la historia. Jesús, el Hijo de Dios, estaba a punto de transformar lo que parecía una derrota en una victoria definitiva. Durante esos 3 días, el trabajo que él había iniciado en la cruz continuaba, pero no en el plano visible. A lo largo de esos 3 días, algo trascendental ocurría en el reino espiritual. El descenso al infierno. 1 Pedro 3, 18-20 nos da una pista importante sobre lo que sucedió en esos 3 días. El apóstol Pedro dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, refiriéndose a aquellos que vivieron en tiempos pasados, antes del diluvio, y que no conocieron la salvación. Esta referencia indica que, aunque su cuerpo yacía en la tumba, Jesús no estaba inactivo. De hecho, estaba llevando a cabo una obra redentora en el mismo corazón del infierno, un lugar donde la condenación y la muerte habían reinado sin cesar desde la caída de Adán. Jesús, al morir, descendió al lugar de los muertos, no para ser derrotado por la muerte, sino para conquistarla de una vez por todas. Durante esos 3 días, él fue a donde los muertos esperaban, predicando un mensaje de liberación y esperanza. En los días previos, Satanás había sentido que había ganado. Había llevado al mundo a la crucifixión de Jesús, y en su mente, la victoria parecía asegurada. Pero esos 3 días fueron los más cruciales. Jesús, al descender, no solo trajo un mensaje de esperanza a los que habían muerto sin conocerlo, sino que, a través de su sacrificio, despojó a la muerte de su poder eterno. Imagina la escena, los espíritus de aquellos que habían vivido antes de la llegada de Jesús en la tierra, aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar las buenas nuevas, ahora escuchan la voz de Jesús. Un mensaje que rompe las cadenas de la condenación eterna y les ofrece la posibilidad de ser perdonados. A través de su muerte, él había pagado el precio por todos los pecados, no solo de los que vivieron antes de él, sino también de los que aún estaban por venir. Él abrió una puerta de esperanza que, por generaciones, había permanecido cerrada. La victoria sobre la muerte. El descenso de Jesús al reino de los muertos no fue solo un acto de proclamación. Fue también un acto de victoria. La muerte, que había reinado sobre la humanidad desde el principio, ya no tendría el último decir. Jesús, al tomar la autoridad sobre el lugar de los muertos, reveló su poder absoluto sobre el pecado, la muerte y el infierno. A lo largo de esos 3 días, aunque la humanidad vivía en la tristeza y el desconcierto, el trabajo de redención seguía. Jesús, al haber vencido la muerte en su sacrificio, ahora estaba reclamando lo que le pertenecía, el dominio sobre la vida y la muerte. Él era la vida misma, y la muerte no podía retenerlo. El Evangelio de Mateo menciona un acontecimiento sorprendente que ocurrió en ese momento, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa, y se aparecieron a muchos. Esto nos muestra que la victoria sobre la muerte no solo afectó a Jesús, sino que también abrió el camino para que otros muertos resucitaran, como una prefiguración de la gran resurrección que vendría. Este acontecimiento, aunque desconocido por muchos, fue la primer muestra tangible de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. La cruz y la tumba vacía demostraron que la muerte ya no tenía poder.
La resurrección de algunos santos era una señal de que todos los que creyeran en Jesús serían levantados en el futuro. La muerte ya no era el final, sino el principio de una vida eterna con Dios. La resurrección. Al tercer día, el poder de la muerte se deshizo por completo. La tumba de Jesús, que había sido sellada con una piedra pesada, ahora estaba vacía. El velo que separaba a la humanidad de Dios había sido rasgado, y la puerta al reino de los cielos estaba abierta para todos. La resurrección de Jesús no solo significó su regreso a la vida, sino el inicio de la nueva creación. El sacrificio perfecto, realizado en la cruz, fue aceptado por el Padre, y ahora la esperanza de la vida eterna estaba asegurada. La resurrección de Jesús fue el acto final que selló la promesa de la salvación para todos los que creen en Él. El mismo Jesús que descendió al lugar de los muertos, ahora regresaba a la vida, mostrándonos que, en Él, incluso la muerte no tiene la última palabra. A través de su resurrección, abrió el camino para que todos los que confíen en Él pudieran experimentar una vida nueva, una vida que trasciende la muerte física y conduce a la presencia eterna de Dios. Conclusión. Entonces, ¿a dónde fue Jesús durante esos 3 días? Estuvo en el lugar de la oscuridad, proclamando luz. Estuvo en el lugar de la muerte, trayendo vida. Estuvo en el lugar de la desesperación, entregando esperanza. Y así como Él venció la muerte, nosotros también podemos vivir con la certeza de que, en Cristo, la esperanza siempre prevalecerá, incluso en los momentos más oscuros. Hoy, al recordar esos 3 días, no solo recordamos una tragedia, sino el acto más grande de amor y redención de la historia. Porque Jesús, al morir y resucitar, nos ofreció la mayor promesa, que en Él, incluso la muerte no tiene la última palabra. Él venció la muerte y nos dio la esperanza de que, a través de Él, todos podemos vivir con Él para siempre. Gracias por ver esta historia. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y comenta tu reflexión. Nos encantaría saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video.